Bienvenidos y bienvenidas una noche más. Soy Alcabana y hoy tenemos el placer de recibir nuevamente a la reconocida astróloga Nazaret Hermida. En esta segunda entrevista, Nazaret profundizará sobre el tema de la astrología como bien social. Nazaret, gracias por estar aquí nuevamente. Hola, gracias a ti por permitirme dar mayor amplitud y comprensión a lo que la astrología es y lo que la astrología puede aportarnos, según mi experiencia. Comencemos con la primera pregunta. Nazaret, ¿podrías compartir con nuestros oyentes qué significa la astrología como un bien social? Sí, vamos a ver, mi intención con el tema de la astrología como bien social es la intención de que entre diferentes profesionales se pueda, digamos, aunar un criterio común acerca de lo que la astrología es y lo que la astrología no es. Yo, por ejemplo, estoy muy familiarizada con la canalización, por ejemplo, con la angiología, con la metafísica, con las lecturas de registros acásicos, con lo que es la metafísica, ¿no? Pero siempre tengo como base la astrología. Y hay una diferencia, no es lo mismo la clarividencia que el tarot, que la astrología, etc. La diferenciación y la especificación y especialización en las diferentes herramientas y técnicas y lo que supone la astrología, pues bueno, pues hace que las cosas puedan definirse, tomar forma, una estructura y que se puedan, digamos, nombrar, ¿no? Por ello, bueno, eh, la idea de la astrología como un bien social es un poco volver a las fuentes originales de la astrología, como se ha hecho con el yoga o con otras disciplinas espirituales, y entender qué es astrología y qué no en base a las fuentes que tenemos de nuestros antepasados. A partir de ahí podemos extraer las diferentes herramientas y las diferentes técnicas que podemos aplicar en nuestro día a día y en la sociedad para poder demostrar empíricamente que la astrología funciona. Muchas personas consideran la astrología como algo supersticioso y sin una base empírica, propio de personas con trastorno de personalidad esquizotípico que viven desconectadas de la realidad. ¿Podrías explicarnos cómo la astrología puede tener un poder transformador en nuestras vidas? Y sí, es normal porque, por ejemplo, el constante estudio de la astrología pues te lleva a estar en contacto pues, con otras realidades, otros planos y al final puedes estar muy metido en esa desconexión de la realidad, eso ocurre. Pero realmente la astrología es una ciencia muy exacta que nos muestra a través de la correlación del cosmos en la Tierra, o sea, a través de esa influencia de la luz solar y de la influencia de los planetas, de la luz de los planetas a través del filtro de la Luna, pues nos muestra pues tanto lo que va a ocurrir, ¿no? Cuando hablamos de astrología horaria y hacemos preguntas al cielo, se puede saber muy exactamente qué va a ocurrir. Por ejemplo, si quieres preguntar, ¿me voy a casar o voy a tener un hijo? Esto es una técnica que es de las iniciales de la astrología, mucho antes que las cartas natales, y muy poca gente conoce esta técnica. Es por esto que digo que es necesario volver a las fuentes, porque hay tanta afluencia, ¿no? de información hoy en día que muchas veces se pierde la base, lo esencial, que por ejemplo en este caso es la astrología horaria en astrología, ¿no? Si nos remitimos a las fuentes y a los astrólogos de la antigüedad. ¿Qué le dirías a las personas que hacen estas afirmaciones prejuiciosas y estereotipantes acerca de la astrología? Pues bueno, les diría que la astrología es una ciencia, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos el problema de que no está reconocida socialmente como una ciencia, entonces pues no se puede, digamos, decir que es una ciencia, pero realmente lo es. Es una ciencia matemática, está basada en cálculos matemáticos, en cálculos astronómicos y en este sentido pues es una ciencia muy evidente. Incluso en el congreso que yo hice, pues acudió una figura importante, un físico, que nos habló de cómo el éter pues podría explicar la influencia astrológica de los planetas en el ser humano, ¿no? Y bueno, creo que eso es muy interesante. Ahora, hablando de los diferentes tipos de astrología, ¿podrías compartir con nosotros un poco más sobre esta variedad y cómo cada una puede ofrecer perspectivas únicas? Sí, pues vamos a ver, existe una astrología que es una astrología más moderna,
que yo la practico y la he utilizado durante muchos años, pero a la hora de la praxis considero que hay bastantes vacíos en cuanto a lo que es, digamos, el poder ofrecer un buen servicio al cliente, porque como estamos trabajando con planetas que no están demostrado que funcionen en algunos casos con rigurosidad, o las regencias, ¿no? Que es importante tener en cuenta para no romper el sistema tradicional en astrología, pues lo que hace es que haya un exceso de información sin fundamentos, ¿no? Que en algunos casos algunas cosas son interesantes, ¿no? Las aportaciones que puede haber de los astrólogos modernos y de la astrología moderna, pero sería más interesante volver a la tradición, recuperar las fuentes, recuperar las técnicas antiguas y decir, bueno, tenemos por un lado la astrología horaria que nos sirve para resolver interrogaciones y nos sirve para poder determinar también un evento o una carta electiva, elegir el mejor momento, por ejemplo, para casarse, para tener un hijo, para montar una empresa, más bien, ¿no? Cosas así materiales o saber cómo nos va a ir una inversión. O incluso lo que yo llevo haciendo muchos años, que es el tema de las elecciones generales, ¿no? El ver qué partido va a ganar. Y, y bueno, luego sería importante que los astrólogos unificasen esos criterios y en este sentido también se unieran, ¿no? Se unieran porque hay mucho egocentrismo, mucha habladuría de que el camino del astrólogo es en solitario y eso, pues yo lo veo una absurdez, ¿no? Porque un astrólogo solo pues puede hacer muchas cosas, pero cuando se une un equipo astrológico o cuando varios astrólogos eh, corroboran que una técnica funciona y es así, eh, eh, que la astrología funciona, pues se pueden ir estableciendo los criterios comunes e ir eh, especificando las técnicas, ¿no? Pues astrología natal, astrología mundial, progresiones, revolución solar. Hay muchas técnicas en astrología muy antiguas que han sido validadas y en este sentido, pues claro, si no se recogen esas fuentes, se acabarán perdiendo. Me parece realmente fascinante, Nazaret. Ahora hablemos del impacto de la astrología en el bienestar individual. ¿Cómo puede la astrología contribuir al bienestar de las personas a nivel personal? Sí, por ejemplo, es como te comentaba, antiguamente lo especificaron muy bien, ¿no? Existe la astrología horaria, la astrología judiciaria, que tiene que ver con eventuales, con horarias de eventos, de momentos, incepciones, de unas elecciones, de un juicio, bueno, tiene que ver con un momento específico, ¿no? Y también con preguntas, cualquier tipo de pregunta que la persona quiera hacer, ¿no? Entonces hay una correlación entre lo que la persona pregunta y tal y como están los planetas en ese momento, situados en el cielo, pues el destino del individuo, ¿no? Hay una conexión evidente que hace que la interpretación de ese mapa astrológico en esa hora determinada, por eso se llama astrología horaria, y con los cálculos pertinentes y la sutileza pertinente y también la técnica pertinente para hacerlo, porque tiene una técnica muy concreta y hay que ver toda la carta, en fin. mm, pues, por ejemplo, el regente del ascendente, el signo que está ascendiendo, dónde se encuentra el regente, los movimientos de la luna, y luego toda la interpretación de la carta que nos va a hablar de la situación, de lo que está viviendo la persona y de lo que le va a pasar. Y luego tendríamos, pues bueno, la astrología mundial, que como te digo, habla de cuestiones relativas a geopolítica, ¿no? Eventos que pueden suceder a nivel geopolítico, pues si va a haber una guerra, ¿no? Yo lo sabía, por ejemplo, que iba a haber una guerra, eh, o cuestiones, pues, de ciclos mundiales, ¿no? Se puede ver a nivel geopolítico, pues, cualquier circunstancia que tenga que ver con el individuo y con lo que es la sociedad, ¿no? A lo largo de toda mi carrera profesional, pues lo que es la astrología mundial ha tenido mucho peso, ¿no? Yo empecé a creer en la astrología porque cuando entró un planeta transpersonal en un signo, cambió de signo, Urano en Aries, o sea, yo hacía cartas natales y todo esto, pero vi que tenía una influencia mayor en lo que es el colectivo, ¿no? A raíz de que hubo un movimiento social importante que yo predije de una charla y luego vi que se reflejaba en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido fue pues muy revelador, ¿no? El ver que estaba sucediendo y muy poderoso. Y todo el mundo en su momento, cuando di esa charla, que fue mi primera charla de astrología, pues no me creían, ¿no?
Pero bueno, es una constante. No es fácil que la gente crea en la astrología e incluso dentro del propio colectivo tampoco es fácil porque, bueno, hay astrólogos de todo tipo, hay astrólogos más formados, menos formados y al no estar regulado, pues bueno, la situación es así. Luego tenemos la carta natal que, como comenté en la anterior entrevista y ahora, pues tiene que ver con el destino del individuo. Podemos saber cuál es nuestra misión en este plano, cuál es nuestro carácter, nuestro destino, las circunstancias que vamos a vivir. Y en este sentido, pues, pues bueno, nos habla de todo, la carta natal nos habla de todo. Es el radix, es la raíz del árbol, ¿no? A raíz de la cual el astrólogo luego elabora todas las técnicas de predicción, véase revolución solar, véase pues profecciones, ¿no? O direcciones primarias para ver cuándo un evento va a suceder, cómo le va a ir el año a la persona, ¿no? A través de la revolución solar. Eh, y, y bueno, mm, existen muchas otras técnicas, ¿no? Pero lo importante es siempre, como comento, entender que la astrología es una ciencia empírica basada en cálculos matemáticos y en también conocimiento astronómico. Y bueno, en este sentido, pues hay que sobre todo focalizarse en personas que tengan un criterio basado también en un conocimiento profundo, ¿no? Arraigado a las bases de la astrología, como comento, en relación con esas técnicas que muchas veces se olvidan, ¿no? Hoy en día. Más claro imposible. Ahora, hablemos del impacto de la astrología en el bienestar colectivo y en nuestras comunidades. ¿Cómo crees que la astrología puede influir en el bienestar general de la sociedad? Bueno, pues la astrología nos puede ayudar a predecir acontecimientos mundiales, a conocer pues, cuál va a ser el siguiente partido que va a gobernar. Nos puede ayudar, bueno, esto es lo que he hecho yo durante muchos años, nos puede ayudar a muchas cosas, ¿no? Pero el tema es cómo enfocarlo en la sociedad, ¿no? Pues sería algo parecido a la sociología, ¿no? Pero más exacto incluso. La meteorología, por ejemplo, muchas veces el cálculo astrológico de la meteorología es más exacto incluso que el del tiempo. Y, y bueno, luego es una herramienta que para los psicólogos también iría muy bien en la consulta, ¿no? Porque obtienes una, una radiografía, ¿no? De lo que la persona es, pero muy profunda, o sea, a niveles de cuestiones psicológicas internas que la persona muchas veces pues reconoce y por primera vez, ¿no? Y en este sentido pues te ayuda a entender tus circunstancias, entender tu destino, cambiar los patrones necesarios para poder evolucionar y en este sentido pues comprender un poco quién eres, ¿no? En este plano. Muchísimas gracias, Nazaret. Ahora cambiando un poco de tema, y creo que es algo que es de interés, bueno, por lo menos en mi caso, me llama mucho la atención y seguramente a los oyentes también. Como profesional, has hecho muchas predicciones y según cuentan, hay muchos aciertos a tus espaldas. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué métodos utilizas para lograr estos aciertos? Bueno, pues mi técnica es seguir la técnica, seguir la técnica concreta. La técnica de interpretación es muy concreta. Yo cuando leo a Lilly, a William Lilly, hacer sus pronósticos del 1680, veo que interpreta igual que yo. Y yo aprendí de un profesor tradicional también muchos años que me iba corrigiendo las predicciones, ¿no? Paso a paso. Entonces, en este sentido, eh, pues vas adquiriendo una técnica depurada, concreta, y es como cuando te vas a atar los cordones, ¿no? Pues es que no hay lugar a dudas que te los vas a atar de ese modo. Puedes errar, cometer un error, todos cometemos errores. Y yo tampoco voy a actuar como una inquisidora, pero sí creo que es importante elevar pues esa parte de la astrología que ha estado denostada durante tantos años, que tiene que ver con ese poder que existe en la astrología de predecir, ¿no? No es una herramienta psicológica, es una herramienta técnica mucho más profunda y mucho más trascendental, ¿no? Estamos hablando de la conexión con el más allá, ¿no? O sea, no estamos hablando de algo psicológico, ¿no?
de algo subjetivo, es algo objetivo que se puede medir a través de cálculos, como comenté anteriormente, pues eh, matemáticos y a través de lo que es la comprensión profunda de la interpretación y de lo que es pues el sistema astrológico, ¿no? Fascinante, Nazaret. Y ahora, ¿podrías contarnos algunos de tus aciertos más destacados? Fascinante. Sí, como comenté anteriormente, pues una de las revoluciones sociales que hubo en España, ¿no? Fue importante, una revolución social, ¿no? Ahora es un momento también de cierta importancia en cuanto a lo que es la revolución y la conexión del colectivo, ¿no? Para promover también derechos y libertades, ¿no? Como ocurrió en la Revolución Francesa, que ocurrió con un aspecto parecido al que hay ahora, aunque había que estudiar profundamente, ¿no? Y cómo se va a desenvolver ese ciclo, ¿no? Pero bueno, en este sentido, aciertos importantes, pues mira, cuando Pedro Sánchez salió a, en las elecciones, en las primeras, nadie pensaba que fuera a salir. Y yo lo dije y nadie me creyó. También Joe Biden, cuando salió, nadie me creyó, pero salió. Y bueno, es una técnica que he estudiado bastante y sobre todo me llama la atención bueno, que poca gente, digamos, ha entrado a valorar eso o no lo ven interesante o no se lo creen, ¿no? Porque claro, estamos acostumbrados a esa astrología más psicológica, ¿no? Que como comento, yo estoy en contra, ¿no? Aunque eh, la carta natal, obviamente, tú interpretas y hay aspectos que defines en la persona, con los cuales se identifica mucho y obviamente es una radiografía del alma, pero yo hablaría más de esto, ¿no? De cuestiones espirituales, no relativas a la psicología, ¿no? Porque no somos psicólogos. Entonces, bueno, un poco eh, creo que hay que devolver esa profundidad, ¿no? Y esa visión más trascendente a la astrología. Muchísimas gracias, Nazaret. Y ahora, a modo de colofón, me gustaría que fueses tú la que finalizase esta entrevista, hablándonos un poco de este gran elefante que está en la habitación y del que nadie se atrevió a hablar hasta ahora. ¿Quién crees que ganará las elecciones generales? ¿Cuáles son tus predicciones al respecto? Bueno, pues vamos a ver. Las predicciones que yo hago, como comento, están basadas en la carta del momento, en la carta del momento en la que empieza la votación, ¿no? Y bueno, es una exactitud milimétrica el cómo eso se desarrolla, ¿no? Entonces, bueno, veo una carta muy favorable para Pedro Sánchez o para el partido, digamos, que establece eh, que inicia, ¿no? Esta votación, quien convoca las elecciones, ¿no? Que ha sido Pedro Sánchez, ¿no? O el PSOE. Eh, y bueno, en este sentido, como comento, es una carta del momento. Habría que tener en cuenta a lo mejor también la carta de Pedro Sánchez o la carta pues de los otros personajes, ¿no? Que se presentan. Pero en este sentido, mm, bueno, digo personajes sin descalificar. Yo he visto la carta de Núñez Feijóo y ciertamente tampoco me parece que vaya a ser un líder a gran escala, ¿no? Me parece más un líder a pequeña escala. Tiene Venus en el ascendente, es un gran, es un gran encantador de serpientes, pero bueno, ese Venus rige su casa 3, por lo tanto lo veo más enfocado en algo local. Ahora no recuerdo si tiene los planetas debajo del horizonte o por encima, pero lo que vi en su carta me pareció más enfocado en un ámbito local, lo que es su destino, ¿no? Luego habría que ver los tránsitos que tiene para ver en qué momento se encuentra. A lo mejor tiene un golpe de suerte. La cosa es que en este sentido lo he mirado también con el tarot, he mirado que podría tardar en el tiempo en resolverse la situación, no sé, podrían tener que llegar a pactos por lo que he visto en la carta del momento. La Luna iba en un aspecto con Mercurio a disposición de Venus, pero veo que, digamos, la persona que plantea las elecciones, la votación, que es Pedro Sánchez, o el partido que está actualmente en el gobierno, si es él o sea otro representante,
tiene más poder, porque en esa carta el Sol tiene mucha fuerza y está en domicilio en el ascendente, por lo cual ese Saturno que está en oposición ahí en la casa 8 no le veo que tenga mucha trascendencia. Así que diría que van a ganar ellos. Y yo no estoy condicionada por ideologías. Cuando hago predicciones astrológicas me centro en la técnica, siempre lo digo, porque es que luego la gente no sé, es como que atacan, ¿no? Entonces, bueno, decir que me puedo equivocar porque no estoy viendo todas las cartas y no estoy viendo ciclos mundiales. eh, Tampoco, ¿no? Los ciclos mundiales habría que valorarlos también y demás, pero a mí la carta del momento me suele funcionar perfectamente, digamos, en un 98%, 99%, 9,9, digamos, de relación, interpretación astrológica, realidad. Entonces, en este sentido, yo creo que sí que será, que sí que continuará la persona que está en el poder. Veremos, porque ya queda poco tiempo, aunque tarden en llegar a acuerdos, se verá pronto. Un saludo y muchísimas gracias por la entrevista.